Documento de apoyo pedagógico número 19. Habilidades para la vida. Se entiende por habilidades para la vida al desarrollo de destrezas que permiten que se adquieran las actitudes necesarias para el desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. Son también consideradas herramientas cognitivas para facilitar la relación que una persona puede tener consigo misma, con las demás y con el entorno. Es una iniciativa presentada en 1993 por la Organización Mundial de la Salud, que se resume en el fortalecimiento de estas 10 destrezas: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de las tensiones y el estrés. Las teorías sobre el desarrollo humano y sus conductas establecen que estas habilidades específicas son componentes esenciales y propios de un desarrollo saludable, definen el carácter de un niño y resultan ser mediadoras de conducta en la adolescencia. Una persona que aprende a desarrollar estas habilidades tendrá mayores probabilidades de dominación de sí misma. ¿Por qué es importante integrar las habilidades para la vida en el ámbito educativo? Al integrar la formación en habilidades para la vida en nuestras estrategias educativas, estaremos brindando la posibilidad de desarrollar y potenciar las mencionadas destrezas en los niños y jóvenes, con el fin de que puedan ser capaces de enfrentar lo que la vida les presente. Autoconocimiento. Es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es la capacidad de introspección que tiene una persona para reconocerse como un individuo y para diferenciarse de los demás. En este sentido, el autoconocimiento ayuda a la construcción de una identidad personal. ¿Cómo funciona? Es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de su yo, de lo que lo caracteriza, de sus cualidades y defectos, de sus limitaciones, necesidades, aficiones y temores. El autoconocimiento experimenta varias fases. Autopercepción, que es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como individuos con un conjunto de cualidades y características diferenciadoras. Autoobservación, que implica el reconocimiento de nosotros mismos, de nuestras conductas, nuestras actitudes y las circunstancias que nos rodean. Memoria autobiográfica, que es la construcción de nuestra propia historia personal. Autoestima, que se refiere a la valoración que cada quien siente hacia sí mismo. Autoaceptación, que supone la capacidad del propio individuo de aceptarse tal cual es. Todo el proceso de autoconocimiento nos permite comprender y reconocer quiénes somos y además es la base de nuestra autoestima. Empatía. Es una habilidad interpersonal basada en la comprensión de opiniones, sentimientos y emociones que otra persona experimenta. Permite conocer y entender a otras personas. ¿Cómo funciona? La persona capta y comprende las opiniones y el sentir de otra. Esto genera confianza y seguridad en toda relación interpersonal. Así, se evita situaciones tensas en las relaciones tanto con personas allegadas como con desconocidas. Actitudes que generan problemas de empatía. Incomprensión. Son actitudes que menosprecian los sentimientos de otros. Ejemplo, bullying. Obstinación. Son características propias de quienes son impertinentes o insolentes frente a otras personas. Ejemplo, maltrato físico y psicológico hacia un compañero de forma reiterada. Violencia, rechazo, exclusión. Es el concepto prejuicioso, arrogante o altanero hacia alguien. Ejemplo, acoso, hostigamiento. ¿Cómo hay que actuar? Para desarrollar esta habilidad debemos tener en cuenta ciertas cualidades para lograr ponernos en el lugar del otro y comprenderlo. Poseer actitudes de escucha, de cordialidad y de adecuación a situaciones ajenas. Comunicación
asertiva. Es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. La comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes en la comunicación. Para una escucha eficaz debemos escuchar atentamente, asegurarnos de haber entendido correctamente, brindar confianza para recibir el mensaje, adecuarse al nivel de comprensión del otro y no interrumpir cuando el otro está hablando. Para hacernos entender mejor, debemos presentar el tema como algo interesante, tomar seguridad, apoyarse con las manos y gestos, adaptar el mensaje al nivel del perfil de quien lo recibe, asegurarse de haber sido entendido y crear un clima de confianza. Control de emociones. Regula las reacciones emocionales, identificando las propias y las de personas próximas en términos de cualidad y de intensidad. Poseer esta destreza regula la potencia de las causas que generan emociones, estímulos internos o externos. ¿Cómo funciona? Cuando una persona se expone a un estímulo, se genera una emoción y esta emoción produce a su vez reacciones fisiológicas. El tipo de reacción y su intensidad varía en función de cada persona. La capacidad de sentir emociones es innata en todos nosotros, aunque la forma de reaccionar a ellas puede aprenderse. Para manejar las emociones es preciso que la persona sea capaz de reconocer sus propios sentimientos e identificar los ajenos, utilizando la inteligencia emocional, que consiste en conocer las actitudes tanto personales como sociales. Clases de emociones por nivel de complejidad. Emociones básicas: miedo, ira, rechazo, sorpresa, tristeza, felicidad. Emociones sociales: simpatía, vergüenza, culpabilidad, indignación. Por su polaridad: positivas: alegría, entusiasmo, euforia, placer, hilaridad. Negativas: ira, miedo, ansiedad, aversión. Neutras: sorpresa. ¿Cómo hay que actuar? Tomar conciencia de la situación, identificar el tipo de emoción y de sensación, identificar la razón de ser de la sensación o emoción, identificar el tipo de pensamiento generado, identificar los cambios fisiológicos. El control de nuestras emociones no se trata de reprimirlas, sino de identificarlas y reconocerlas para poder tener la capacidad de darle un significado positivo. Manejo del estrés. Es una habilidad voluntaria reconocida como la capacidad para identificar y reducir el estrés de forma exitosa, con el propósito de mejorar nuestro funcionamiento diario. ¿Cómo funciona? Es un proceso que utiliza diferentes capacidades afectivas, cognitivas y fisiológicas. Se presenta frente a situaciones emocionales desagradables o dolorosas. El estrés reacciona utilizando mecanismos de supervivencia, de enfrentamiento, escape o defensa fisiológica, psicológica y conductual de la persona. Posee 3 fases: alarma, resistencia y agotamiento. Toma de decisiones. Significa adoptar la mejor alternativa para alcanzar los objetivos planteados. Se entiende como un proceso voluntario y racional basado en los valores y percepciones de quien toma decisiones. La toma de decisiones funciona como un proceso de análisis en el cual se articulan las ideas racionalmente y se las jerarquizan según su grado de prioridad.
Conlleva reflexión y criterios de selección. Existen diversos estilos frente a la toma de una decisión. Por ejemplo, decisiones racionales, espontáneas, impulsivas y oportunas. Las decisiones mal tomadas generalmente producen consecuencias negativas. Por eso es importante saber adoptar decisiones positivas. Solución de problemas y conflictos. Es la capacidad que permite enfrentar una situación difícil logrando resultados favorables. La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta producto a partir de un objeto o de una situación. Demanda ante un conflicto determinado el planteo de preguntas que permitan en principio sortear la dificultad para luego examinar posibles soluciones. Algunas de las preguntas son: ¿qué es lo que hace problemática esta situación? ¿Qué me falta por saber? ¿Cuántos problemas están involucrados? ¿Cuál voy a intentar resolver? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cuáles son las alternativas que se pueden tomar? ¿Qué conozco sobre este tema? ¿Por dónde puedo empezar para que sea más fácil? Para mejorar la capacidad resolutiva es necesario mantener la mente abierta, pensar más en la solución que en el problema y ver lo esencial del conflicto. Pensamiento creativo. Es la forma de razonamiento típica de los seres humanos, la que es capaz de procesar y reformular la información de manera original, flexible y fluida. El pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva del ser humano y de su imaginación. ¿Cómo funciona? Todo proceso creativo transcurre en 4 etapas bien diferenciadas: preparación o investigación, incubación, iluminación y verificación. Las características esenciales del pensamiento creativo son su originalidad con el objetivo de visualizar los problemas de manera diferente, su flexibilidad, aportando diversas alternativas, y su elaboración particular en la que se añaden elementos o detalles a las ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Todo aquel que desarrolla su pensamiento creativo posee una gran confianza en su capacidad de evaluación, ya que no requiere la aprobación de los demás. Pensamiento crítico. Habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crear un juicio o una opinión certera. Este tipo de pensamiento puede utilizarse en diversas situaciones debido a su versatilidad. ¿Cómo funciona? Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, por ejemplo, el egocentrismo. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales frente a determinadas situaciones a evaluar. Son algunas de ellas las siguientes: tener conciencia ante una situación específica, entender la importancia de priorizar y organizar los datos, ser capaz de recopilar toda la información pertinente, entender todos los datos recogidos, diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas. Convertirse en un pensador crítico implica un proceso. No solo es necesario desarrollar las habilidades mencionadas, sino que también hay que adquirir las formas de pensar y de comportarse relacionadas con esta destreza.